sus micrófonos todos, por favor, para que no haya problemas, ¿ya? Vamos a compartir pantalla, ¿ok? Ya. Ya, muy bien. Entonces, hoy día... Ahí está, muy bien, ya va. Ajá, ok. Ahí está. Voy a checar esto un ratito para que podamos visualizar todo, ¿ya? Aquí lo que vamos a tratar es sobre el diseño de un programa educativo en salud y vamos a hablar de la primera etapa que viene a ser el diagnóstico, ¿no? Esa palabra todo el mundo la escucha porque esto del diagnóstico se utiliza en... Un ratito, por favor. Ya. Entonces, esto del diagnóstico, incluso en medicina, en todas las carreras se utiliza, ¿no? Y en cuanto a nuestro campo, por ejemplo, de la salud, un diagnóstico es cuando nosotros, primero lo profesional médico, sobre todo el profesional médico, nos indica diferentes tipos de exámenes para llegar a un diagnóstico, ¿no? De la enfermedad que te está quejando. En el caso de nuestro curso, que estamos hablando de educación para la salud, aquí estamos hablando de un diseño, ¿no? Diseño de un programa educativo en salud, o sea, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y la primera etapa de este programa educativo, de este diseño, consiste en el diagnóstico, ¿no? O sea, para reconocer cómo lo vamos a aplicar o cómo es, ¿no? Cómo vas a aplicarlo en el momento que tú vas a cierta comunidad, ¿no? Porque todos sabemos que las comunidades tienen diferentes tipos de problemas, necesidades, etcétera. Entonces, esto es muy importante conocerlo, porque de esa manera uno lo va a poder aplicar adecuadamente, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, el diagnóstico es un estudio que nos permite conocer la situación de una comunidad, ¿ven? De diversas fuentes, ¿a través de qué? De diversas fuentes de información, y una vez que se conocen los diversos problemas de esa comunidad, ponerlos en orden de prioridad y definir áreas de intervención. ¿Qué significa eso? Que una vez que yo hago mi diagnóstico de la comunidad, o sea, detecto la problemática que tiene esta comunidad, entonces allí yo lo pongo por prioridades. A ver, ¿qué necesita esta comunidad urgente para que puedan llevar una vida saludable o al menos lleven una vida tranquila, ¿no? Entonces, se ve como prioridad es esto, ¿no? Es igual que en nuestro hogar nosotros vemos las prioridades, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi prioridad a mí? Que a mi familia, por ejemplo, no le falten los alimentos, ¿no? Que se cumplan sus necesidades de salud, si se enferma. Entonces, ustedes ven las prioridades que tenemos, ¿no? En todo hay siempre prioridad. ¿Qué es lo primero? ¿No es cierto? O tú no vas a decir, por ejemplo, a ver, está enfermo, pero me dedico a comprar ropa. No, señor. Entonces tú tienes que ver lo que es prioritario, lo que es primero en ese momento, ¿no? De la necesidad o de la urgencia o la emergencia que se puede estar presentando. Entonces tú tienes que ver eso. Y de eso se trata hablando de prioridad, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿ve? En estos programas, proyecto, planificación ordenada, viene a ser de todas las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar. ¿Dónde? En la comunidad donde tú estás viviendo, ¿no? O de repente donde tú trabajas, ¿no? Entonces, este programa va a ayudarnos muchísimo a tratar de identificar los problemas que tiene esta comunidad y ayudarlos a resolver. Entonces también vemos que es otro punto la exposición o declaración previa de las cosas que se van a realizar en una determinada materia o necesidades que tenga esa comunidad. Porque si nosotros vamos a una comunidad a aplicar un estudio, lógicamente no solamente vamos a ir a enterarnos de su problemática y no hacer nada, tenemos que trabajar en ayudar a resolver ese problema, ¿no? Entonces vamos a ver que hay campos de actuación en la educación sanitaria. Vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades sanitarias de los distintos individuos y los grupos sociales que componen esa comunidad. Estos suelen estar diferenciados según la población para la cual tú estás pensando el programa, o sea, cómo se han planificado, ¿no?
el grupo del centro de salud para trabajar en ello. Por ejemplo, tú tienes que ver, este programa va dirigido a quién, ¿no? Va a ser a la población en general, ¿ven? Porque también se dirige a ciertos grupos, ¿no? Etarios, puede ser a adolescentes, a niños, adultos mayores, ¿ves? Entonces tú vas a ver, dirigido a quién va, a la población en general, ¿ves? Y una vez que localizas estos principales ámbitos donde se desarrolla la educación para la salud, ¿ves? Por ejemplo, aquí tú estás viendo una fotito en la cual dice advertencia, si fumas lo enfermas, ves a un bebé, ¿no? Lógico, todos sabemos que el fumar causa enfermedades, ¿no? Provoca enfermedades, entonces ya sabemos, ya conocemos. Entonces, ¿a qué grupo te vas a dirigir? Estos pueden estar diseñados para la población en general en su conjunto, ¿ya? O sea, para toda la comunidad, sean grandes, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, niñas, ¿no? O bebés. Entonces, todo eso, ¿no? O sea, de acuerdo al grupo, ¿ya? Entonces, o bien puede ser para colectivos específicos que forman parte de esa población, puede ser los niños, de repente yo me dedico a los niños, ¿no? Por ejemplo, como hubo antes de la pandemia, todo el estudio y el trabajo que se hacía con respecto a lo que era la anemia en el Perú, ¿se acuerda? Y se daba mucho énfasis en las madres gestantes y en los niños pequeños, porque en ellos fue que se detectó mucho los cuadros de anemias. Entonces, ver qué grupo, ¿no? Niños, mujeres, ¿ves? Adolescentes o personas mayores, de acuerdo al grupo al que tú te vas a dedicar con este programa, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, de repente también puede que sea un programa dirigido a la población enferma, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo trabajarías tú en la comunidad? Tú como trabajador de la salud, por ejemplo, en los centros de salud se tienen las estrategias sanitarias, ¿no? Se dedican a todo lo que son las estrategias sanitarias de tuberculosis, de VIH. Se dirige, por ejemplo, también a las estrategias de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada enfermedad genera necesidades diferentes. Eso lo sabemos nosotros, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, en enfermedades de transmisión sexual, definitivamente que presentándose casos de este tipo, lógicamente también es una necesidad que cuidemos y tratemos a ese grupo. Los grupos de población enferma o relacionados con los que trabajamos son los siguientes. Por ejemplo, enfermos crónicos, ¿no? Enfermos crónicos se les llama así a las personas que ya tienen una enfermedad durante años, ¿no? O sea, un largo tiempo. Por ejemplo, tenemos a los pacientes con tuberculosis, tenemos a los pacientes con hipertensiones arteriales, pacientes con diabetes mellitus, de repente tenemos pacientes con problemas de asma o pacientes con problemas renales, etcétera. Entonces tú tienes que ver qué cuadro o qué cantidad de pacientes tienes con ese tipo de enfermedades, ¿no? Ahí está, por ejemplo, enfermos agudos, ¿no? Aquí, Programa Nacional de Prevención y Control del Polio. Esos micrófonos. Cuando se presentan las enfermedades en forma aguda. Hoy día, por ejemplo, esta pandemia se presenta en forma aguda, ¿no? Es un proceso muy infeccioso, ¿no? Entonces, también tenemos que ver eso. O también familiares que rodean al enfermo, ¿se dan cuenta? O sea, pacientes crónicos, enfermos agudos o familias de estos enfermos. A todos se les atiende, ¿ya? O sea, es toda una coordinación del trabajo conjunto del personal de salud con respecto a nuestra comunidad. Aquí vemos, por ejemplo, la planificación de educación para la salud. Para llevar a cabo una correcta educación para la salud, necesitamos 3 cosas. Querer, saber y planificar. ¿Ven? Querer, saber y planificar. Esto es muy importante, ¿ya? Conocer, ¿no? La zona donde tú vas a trabajar, identificar la problemática y con eso tú vas a trabajar, ¿verdad? Algunas de las áreas importantes en los puestos de salud, por ejemplo, tenemos promoción del uso racional de los medicamentos. Hoy día se está trabajando mucho en lo que es la promoción, ¿no? Del uso adecuado o el consumo de medicamentos.
O sea, se está enseñando mucho una cultura de prevención en cuanto al uso de los medicamentos. ¿Por qué? Porque se estaba presentando un gran problema en las comunidades. La gente se automedicaba, tomaban medicina que no les correspondía, por eso ahora ya está prohibido. Todo lo que son antibióticos, ansiolíticos, esos medicamentos tienen que ser recetados por el médico, ¿ya? Hay algunos que son de venta libre, por ejemplo, les digo, eso que cuando nos duele la garganta, por ejemplo, un paracetamol, un panadol, cuando estoy con fiebrecita, esos son de venta libre. Se les llama así venta libre porque no necesitamos de una receta médica para comprarlo. Pero un antibiótico sí, se necesita una receta del profesional médico para poder ir y comprarlo, ¿no? Adquirirlo en la farmacia, ¿me entienden? Un ansiolítico también, porque son productos que van a causar dependencias. En el caso de los antibióticos, ¿qué va a suceder? La gente se compraba antibióticos para cosas que no eran infecciones. Entonces era un gran problema porque cuando realmente esta persona necesitó un antibiótico, ya no le hacía efecto el antibiótico. ¿Me entendieron? Por esa razón, ahora se está haciendo un buen uso racional de los medicamentos. También estamos promocionando los hábitos saludables, ¿no? A ver, señora, coman saludable, no estén tomando bebidas, no estén comiendo chatarra, como le decimos el término, ¿no? Que a muchos nos encantan las frituritas, que las papitas fritas, que el pollito a la brasa, que no sé cuánto, pues eso es pura grasa. A la larga todo eso nos hace daño. Entonces, adquirir hábitos saludables significa que comer más sano, hacer ejercicio, actividad física. El hacer ejercicio no quiere decir pues que te vas a meter en un gimnasio y vas a pasarte las 24 horas agotándote. No, tienes que hacer toda una secuencia de ejercicios que te van a ayudar a mantenerte activa, ¿no? Sana. Bien, prevención en el consumo del tabaco. Cuánto se hablaba acerca del tabaco, acerca del alcohol y de drogas ilegales. Eso lo conocemos de fondo todo el mundo, porque a través de los medios, de las redes sociales, de la televisión, de los medios de comunicación, etcétera, nos hacen mucha educación con respecto a esto. Y eso ya lo conocemos, ¿no? En cuanto al consumo del tabaco, del alcohol y de drogas ilegales, ¿no? Por la dependencia que producen estos productos. Prevención y seguimiento. A ver, eso corresponde a lo que ya, que se detectó en una persona, por ejemplo, la hipertensión arterial, pero esta persona no dice, yo voy a tomar mi pastillita y se acabó y después la abandono. No. Parte de nuestra educación es, señor, esta pastillita usted no la va a dejar porque es muy peligroso, se le explica a la persona, ¿no? Si es un paciente diabético, el paciente diabético también tiene sus tratamientos. Y aparte de sus tratamientos, tiene sus dietas, sus ejercicios, para que pueda llevar una vida saludable, ¿me entendieron? Entonces, esa es parte de nuestro trabajo, educar. Y también prevención de las enfermedades transmisibles, ¿no? Cuando se habla de enfermedades transmisibles, nos estamos refiriendo, ustedes ya conocen a través de epidemiología, esas enfermedades que son producidas por bacterias, ¿no? Por ejemplo, el tipo tuberculosis, las transmisibles como la fiebre tifoidea, el cólera, etcétera, 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 ¿no? Y hay otras también de transmisión sexual, que bueno, es un gran número de enfermedades que se pueden transmitir, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Bien, la planificación se estructura en 3 niveles, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, el plan, ¿no? El plan, el programa. Bien, porque es lógico, uno tiene que hacer primero un plan para poder estudiar todo esto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un plan de algo, tú estás planificando algo, aquí en el plan, por ejemplo, es el máximo nivel de organización para una actuación, ¿no? Aquí, debido a su importancia, el diseño debe elaborarse cuidadosamente y se dirige a un gran número de personas y suelen durar varios años, ¿no? Cuando se planifica algo, ¿no? Se está preparando algo para el futuro, ¿ve? Entonces, todo eso nos lleva tiempo, ¿no? Un programa, ¿no? Ahí están viendo el punto B. Es el segundo nivel de organización, ¿no? O sea, un plan primero, después viene el programa, que consiste en un conjunto estructurado, ¿ya? Integrado de estrategias que forman parte de un mismo plan, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar de un plan para enfermedades mentales, ¿no? Para enfermedades neurodegenerativas. Cuando hablamos de enfermedades mentales, nosotros estamos viendo ahorita, por ejemplo,
que este confinamiento en el que estamos viviendo toda la humanidad, esta tensión que estamos viviendo de estar guardados, que salimos con las mascarillas, que esto con el temor de que nos vayamos a contaminar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto causa mucho estrés y muchas sensaciones de ansiedad en la persona, de tal manera que muchos cuadros de salud mental, el problema de salud mental se están presentando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Y el proyecto. Aquí vamos a hablar del nivel más básico y concreto dentro de la planificación y es con él que nosotros vamos a trabajar. Cada programa está compuesto por uno o varios proyectos. Así es. ¿Ve? Ahí ves tú, por ejemplo, ¿no? El plan de decisiones de carácter general que expresa lineamientos políticos fundamentales, que es lo que se va a hacer. El programa es la operacionalización de un plan, ¿no? Mediante acciones orientadas a alcanzar metas. El proyecto, que van a ser ya el conjunto de actividades concretas e interrelacionadas que vamos a llevar a cabo. Y las tareas es todo lo que se va a trabajar en ello, ¿no? Para lograr un objetivo. Y las actividades que van a responder a todo ese propósito, ¿verdad? Entonces, todo tiene una concordancia y una secuencia. La programación de un proyecto de salud, la fase, por ejemplo, para llevar a cabo un proyecto también es necesario hacer una serie de pasos ordenados a partir del esquema. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esta figura, ¿no? Primero vas a ver un diagnóstico, segundo una planificación, después vas a ver una ejecución, porque hay que ejecutar ese plan que tú estás organizando, y por último, una evaluación. A ver, ¿funcionó o no funcionó? Bien, entonces todo eso se tiene que ir visualizando, evaluando, ¿no? Y hay que seguir ese orden, ya que cada fase necesita de la anterior y todas se interrelacionan. ¿eh? Entonces, pues no se hace así el cambalache, todo se hace en un orden, ¿ya? Todo es un orden, ¿ve? Ahí ve. Entonces, todo esto se lleva a través de ¿qué? De la comunicación, ¿no? Que sabemos que la comunicación es un proceso recíproco y a cual a través de nosotros, el emisor, el mensaje, un canal de comunicación y el receptor tienen que estar unidos para poder entender y poder llevar a cabo bien este trabajo, ¿no? Y sobre todo, producir un efecto como resultado. Cuando tú me quieres dar un mensaje, tú me tienes que darme el mensaje claro, ¿no? Al comunicarme, ¿verdad? Entonces, así como me han hecho hace un rato ciertos reclamos, ciertas cosas que me han dado a conocer, ya yo lo tengo presente y yo lo voy a comunicar. ¿Me entendieron? O sea, ustedes han sido el emisor, yo soy el receptor y el canal es a través de la de virtual, ¿no? A través de la computadora nos hemos comunicado, ¿ve? Entonces yo también voy ahora a actuar y llevar a cabo todas las noticias, las inquietudes que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se trabaja en todo nivel. El proyecto se presenta en un informe en escrito en el que se recogen en los sucesivos apartados de la organización a lo largo de las 4 fases comentadas, como son el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación. Ahí dice el diagnóstico educativo que está ligado al diagnóstico general de salud de la comunidad y la comunidad debe ser involucrada. Definitivamente es muy importante que involucremos a toda la comunidad. El trabajador de salud debe promover su participación porque de eso se trata. Tú no lo vas a hacer solo, tienes que tener el apoyo de toda la comunidad porque al final la comunidad son las personas que se van a beneficiar, ¿no? Con este proyecto, ¿no? Este trabajo. También proporcionar la información básica que nos permite a nosotros medir los avances y los logros del programa, ¿ya? Eso sí es muy importante, cómo va el avance del trabajo, ¿no? La información se puede recoger por fuentes formales y también informales. Ambas son muy necesarias y complementarias, ¿no? O sea, esto lógicamente se lleva a cabo, siempre es muy importante que a través de esas fuentes nos estemos comunicando, ¿no? Bien. A ver, aquí por ejemplo vemos, en esta fase del proyecto tenemos que, por ejemplo, realizar análisis de la situación que tú estás estudiando, tienes que determinar las necesidades de la población en salud, qué necesidades está presentando esa población a la cual tú te estás dirigiendo,
Por ejemplo, también valorar las posibilidades de intervención, ¿no? A esa comunidad y establecer prioridades, como ya le había dicho, ¿no? ¿Qué necesidades prioritarias tiene esa comunidad? Eso es muy importante, ¿no? Nosotros vemos si aquí en este caso, por ejemplo, la familia establecer prioridades, de repente necesitan los servicios básicos, ¿no? Que el agua, el desagüe, que son servicios básicos en las comunidades, ¿no? Para tener una vida saludable. Entonces, el diagnóstico de la situación de salud, por ejemplo, ¿a través de quién? Del conocimiento de la realidad de esa comunidad, tú lo vas a llevar a cabo. La primera etapa en el programa es la definición del problema a solucionar y disminuir en su incidencia, ¿ven? O sea, tú hiciste un diagnóstico, identificaste el problema y hay que solucionarlo. A esto se denomina diagnóstico a la situación que tú estás estudiando, ¿no? Junto con la población se determinan las prioridades, ¿ves? ¿Qué situación tienen ellos, no? ¿Ves? Los riesgos, su situación sociohistórica de la comunidad, sus riesgos, ¿no? Social, ambiental, comunitario, familiar, individual, ¿no? Toda esa salud de la población, daños a su salud, situación sociodemográfica poblacional y los servicios de salud, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Conjuntamente con la población se determinan las prioridades. A ver, ¿qué es más importante en esa comunidad? ¿Qué están necesitando como prioritario, no? El diagnóstico educativo debe estar íntimamente relacionado con el diagnóstico general de salud de esa comunidad, ¿ya? Definitivamente, ¿no? Tú detectas un problema de salud en esa comunidad, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué se está presentando esta enfermedad o este problema de salud en esa comunidad? Entonces tú tienes que investigar por qué, a qué se debe, ¿no? Entonces, este diagnóstico debe ser participativo y nos va a permitir conocer el lugar donde vivimos, establecer prioridades, construir adecuadamente, desarrollarnos y solucionar los problemas en esto, ¿no? Sobre todo hacer que la comunidad se involucre en el trabajo conjunto con nosotros, los trabajadores de salud, proporcionar espacios concretos, ¿no? Para la participación de los diferentes grupos comunitarios, elaborar un plan único de trabajo y contribuir a desarrollar el poder para todas las personas de la comunidad. ¿Mm? ¿Por qué es importante este diagnóstico? Porque a través de él se reconocen los problemas que les afectan a ellos mismos, a la comunidad, los recursos con los que cuentas. Es muy importante saber con qué cuento, ¿no? Y sus potencialidades que presenta la comunidad, qué cosas les favorecen a ellos, ¿no? Y lo cual nos permite identificar, ordenar y jerarquizar, ¿no? Según de acuerdo a las necesidades. Y al final vamos a ver que la formulación del presupuesto participativo, bueno, eso cuando se trata de presupuestos, esto viene ya a nivel de la región, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros en Ica tenemos la región, el gobernador regional, ¿no? El gobierno regional que se encarga de lo que son los presupuestos a nivel de toda la región Ica. ¿No? O sea, maneja el dinero, ¿no? Bien, el diagnóstico de la situación de salud y vamos a ver la definición y análisis del problema que requiere información, ¿no? A ver cuál es el problema y cómo lo solucionamos. ¿Ven? Entonces, todo eso, el diagnóstico nos permite medir el rendimiento del programa, ¿ya? Por etapas, claro está. El educador para la salud debe traducir el diagnóstico de salud y en un diagnóstico educativo, es decir, de comportamiento, ¿no? Reconocer problemas que no mejoran solo con educación, ¿no? Entonces, toda esta situación va a llevar que al reconocer estos problemas, es muy importante que participan la comunidad para tratar de solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, reconocer que muchos problemas no mejoran solo con educación, pero el trabajador de la salud debe saber distinguir los diferentes componentes del problema que son susceptibles a una intervención educativa. ¿Ven? Daños, riesgos, servicios de salud, ¿no? Ese es un diseño de diagnóstico de salud. Pasos para elaborar un diagnóstico. Vemos el entorno, la composición de la comunidad, las condiciones y su tecnología, con qué cuenta, ¿no? Entonces, de esa forma, te proyectas a trabajar con la comunidad. Bien, el diagnóstico de la situación. ¿Qué información se requiere para realizar un diagnóstico? ¿Ves?
¿Qué condiciones económicas y sociales de la comunidad tienes que saber tú? ¿No? Por ejemplo, ver en las condiciones económicas, tú tienes que ver características demográficas. ¿Qué significa características demográficas? Cuando hablamos de demografía, estamos hablando de población, ¿no? Entonces, aquí en este caso, ver qué tipo de población contamos en la comunidad. Eso trabajamos conjuntamente con la municipalidad, enterándonos de cuántos nacimientos de niños hay, cuántas niñas, cuántos adolescentes, porque se lleva un control de toda la población que se tiene en esa comunidad, ¿ya? Se ve también lo que es organización, trabajo y vivienda, dónde trabajan estas personas, dónde viven estas personas, ¿ves? El nivel educativo que tienen estas personas, ¿no? O no lo tienen. De repente también hay casos de personas que son analfabetas, ¿no? Que nunca no saben leer y escribir. Aunque ya en el Perú prácticamente se está erradicando eso y eso es muy bueno, porque el desarrollo de una nación se mide con la educación de su gente, ¿me entendieron? Entonces, es muy importante que nos eduquemos, que estudiemos, que nos formemos un futuro de tal manera que cuando nosotros nos educamos, nuestro país crece, ¿ya? Eso es muy importante. Ver también condiciones económicas, sociales, ver también el perfil epidemiológico y el proceso salud-enfermedad. Vemos la morbilidad y mortalidad de la población, ¿no? ¿Cuántas personas? Morbilidad es enfermedad. ¿Cuántas personas se enferman? Y mortalidad, ¿cuántas personas mueren? ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué se enfermó? ¿Y qué servicios de salud contamos en esa comunidad? Y vemos también otro punto que es conocimientos y prácticas de salud de la población. Aquí vamos a ver conceptos, ¿no? Mitos, hábitos, costumbres, prácticas individuales y colectivas. Esto se va a ver en las comunidades porque mucha gente viene de otros lugares, vienen con sus ideas, sus costumbres, sus tradiciones, y nosotros debemos respetarlas y saber pues todo esto porque muchas veces la población no pisa un centro de salud, ellos se curan con sus hierbitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también debemos saber respetar, pero también enseñarles de que hasta cierto modo pueden actuar las hierbas, pero hasta qué punto puede ser, ¿no? El diagnóstico de salud dice, para la realización del diagnóstico se toman en cuenta aspectos como las consideraciones teóricas, metodológicas del diagnóstico, el por qué, y los procedimientos operativos del diagnóstico, cómo se va a realizar esto, ¿ve? Y las fuentes de información, por ejemplo, ¿no? Parte de la información necesaria para ese diagnóstico de salud se puede obtener de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, van a ver ustedes que pueden darse por fuentes formales y fuentes informales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes formales? Tenemos los informes oficiales, estas pueden ser estructuradas y publicadas, por ejemplo, a través de los censos, ¿no? Que se realizan cada 10 años. Y las fuentes informales son las que se obtienen de la comunidad misma, ¿no? Aquí, dependiendo del tipo de información que deseamos obtener y conocer la comunidad, ¿no? Ahí ves, encuestas de familias, guías de observación directa, entrevistas, grupos focales, y las formales, anuarios, registros civiles, censos, encuestas nacionales e informes institucionales. ¿Eh? Entonces ya todo es coordinado, ¿no? ¿Qué métodos usar para recabar información con fines de diagnóstico? Escuchar y observar a la población. Esto es muy importante. Escuchar y observar a la población. Esto es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, ya. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, perdón, entrevistarse con líderes de las organizaciones comunitarias. Esto es muy importante porque siempre en las comunidades donde vivimos nosotros, siempre tenemos gente líder, ¿no? Gente que se mueve, que se interesa mucho por la problemática que estamos viviendo en nuestra comunidad, ¿no? Y se relacionan con sectores institucionales, a través como educación, agricultura, según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, también reunirse, ¿no? Para tratar de solucionar los problemas, ¿no? Con otros trabajadores de salud, por ejemplo, en el caso de curanderos, como yo les decía, ¿no? Los curanderos tradicionales, los yerberos,
las parteras tradicionales, que son aquellas que ayudan a nacer a los niños, ¿no? En los pueblos. Cómo recoger información, ¿no? Tenemos, por ejemplo, básica para el diagnóstico, ¿no? A ver. Aquí, por ejemplo, en esto de la... Aquí en la cuarta, cómo recoger la información. Existe una variedad de técnicas para eso, ¿no? Para recoger la información. Por ejemplo, hay una forma que la antropología social estudia todas las sociedades humanas contemporáneas y su forma de agrupamiento social. ¿Ya? Ve su nivel sociocultural, de organización, desarrollos y cambios, ¿no? Y también se ven comportamientos de la comunidad, patrones de comportamientos culturales, creencias, valores, costumbres de la comunidad donde tú te estás haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy importante conocerlo y sobre todo aprender a respetar esos puntos, ¿no? Bien. Y bueno, vemos cómo se define el problema. ¿Qué es un problema? ¿Quién no los tiene, no? Es una situación indeseable, nadie los quiere, ¿no? Afecta, ¿no? A alguien o algo, ¿no? Entonces, a todos nos afecta cuando hay un problema en la familia, en la casa, sea de índole de salud, económico, de lo que sea, va a afectar, lógicamente, la dinámica familiar, ¿no? Y este problema va a continuar si no se soluciona, lógicamente. Siempre tratamos de solucionar los problemas que se puedan presentar, ¿verdad? Pero para eso hay que pensar cómo lo soluciono, cómo tomo mis decisiones para solucionarlo, ¿no? El trabajo en salud comunitaria se presentan muchas situaciones indeseables, se van a presentar muchas cosas, ¿no? Y al planear un programa se debe definir, por ejemplo, quiénes son los afectados por el problema, cuántos son los afectados y de qué edades, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, esto es muy importante, ¿no? Entonces, todo eso va a ayudar a planificar ese programa, ¿ve? Ahora, ¿cómo vas a identificar un problema? También esto es muy importante, eso que estamos conversando, que a nadie le gustan los problemas, ¿no? No trate de identificar problemas por sí solo, ¿no? Porque aquí hay que involucrar a otros en este estudio, ¿no? O sea, sobre todo involucrar a la comunidad en esto, ¿no? En la identificación de problemas, porque ellos son los que están viviendo esto. Entonces es muy importante que ese trabajo también responda a todo el grupo de la comunidad, ¿ya? Involucrar a la comunidad, ¿no? Usted puede ayudarse, ¿quién? Consultando a sus colegas del centro de salud, con los usuarios de los servicios, ellos son los pacientes, consulta a personas que trabajan en otros sectores o instituciones de la comunidad para que te ayuden, te den ideas, y consulta con miembros de la propia comunidad, porque eso es lo más importante, empezar con ellos. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, ordenar los problemas de forma prioritaria, ¿no? Por ejemplo, el impacto negativo en la salud de la población, qué tan lejos está la situación esperada, cómo se puede solucionar, ¿no? Preguntas a responder para ayudarse a priorizar los problemas. Por ejemplo, con la población, analice los problemas identificados, plantéese las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los de mayor magnitud? ¿Ve? ¿Cuál es el problema que está afectando más a la población de la comunidad, ¿no? En términos de número de personas afectadas. ¿Cuántas personas están afectadas por ese problema, ¿no? Por ejemplo, un problema sería de que falte el agua y el desagüe, ¿no? Que es algo muy básico en los hogares. Y si no lo hay, bueno, hay problemas de que puedan presentarse enfermedades. ¿Cuáles son los de mayor trascendencia? Eso es muy importante. En términos de gravedad del daño de salud, ¿a qué número afectado? Entonces, según esa magnitud y esa trascendencia, se va estudiando, ¿ven? ¿Cuáles son los más vulnerables y factibles de resolver? O sea, ¿cuáles son los que más fácilmente puede resolver inmediatamente? En términos sobre todo de las causas y factores que determinan, ¿no? Y de los recursos necesarios para resolver este problema. Es igual, todos tenemos problemas, ¿no, chicos? De alguna índole, por ejemplo, ahorita el problema para ustedes se va a hacer, por ejemplo, muchas veces el problema, ay, tengo exámenes, dicen los chicos. Pero si ustedes se han preparado paulatinamente, semana a semana, han ido trabajando, entonces no va a ser un problema. Para el joven que no estudió, sí va a ser un gran problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso siempre, en cuanto a lo que tú tengas que esto, siempre hay que ir avanzando poco a poco, ¿ya? ¿Cómo identificar el problema? Lógicamente, tiene que, en este caso de toda la comunidad, es identificándolo, viendo, ¿no?
Aquí el éxito de un programa depende en gran medida de la colaboración y participación activa y decidida de la comunidad y del personal en salud. O sea, que se involucren todos en conjunto para tratar de solucionarles, ¿no? Primero identificar y después solucionar, dar solución a este problema que está viviendo la comunidad. Estos tratarán de resolver todos los problemas, aunque no es posible hacerlo todo al mismo tiempo, pero de todas maneras ya están identificados y están trabajando en eso, ¿no? Para tratar de resolver la problemática que está presentando la comunidad en ese momento. Eso es lo importantísimo hasta ahí, ¿no? Y bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, el registro del diagnóstico comunitario aquí. Bien, aquí en la etapa de diagnóstico debes culminar con un informe. Una vez que ya tú recogiste toda la información, tú tienes que sacar un diagnóstico de esa comunidad, pero ¿cómo se hace? Hay que hacer un informe, ¿no? Escrito, lo más explícito posible del diagnóstico de salud de esa comunidad, ¿ya? Ese informe debe consistir en una lista secuencial de los problemas, comenzando por los más importantes o que merecen prioridad para ser resueltos definiendo sus causas probables, ¿ve? Entonces, eso va a ayudar muchísimo a solucionar los problemas de las familias, ¿no? Resumiendo cómo elaborar el diagnóstico, entonces vas a ver el entorno, sus aspectos globalizantes, la composición de la comunidad, ¿ves? La recopilación de datos que a través ¿no? A través de fuentes formales o de fuentes informales, ¿no? ¿Ves? Inventario de los recursos con los que cuenta la comunidad, ¿no? Describe las variables para hacer una descripción de todo lo que tiene la comunidad. Y, por ejemplo, ejemplos de variables de educación, en cuanto a nivel de salud, a población, todo eso con la información. Bien, al final se evaluarán las características de cada variable, por ejemplo, buena, regular o mala, ¿no? Cómo se evalúan, qué tasa de mortalidad infantil hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? O sea, todo eso se va viendo, ¿no? Un quinto paso plantea las hipótesis sobre las causas de los principales problemas identificados. ¿Se dan cuenta, chicos? O sea, todos esos pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos, que nos va ayudando a poder llevar un orden identificando y registrando todo lo que vamos nosotros encontrando en el camino, ¿no? ¿Por qué esas variables se encuentran mal? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esas variables se encuentran regular? ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea, se va viendo todo esto. Se observa el conjunto de la matriz, cuáles de los sistemas tienen más cantidad de variables, en mal estado y en regular estado. Y bueno, al final se redacta una caracterización del conjunto de todas las variables y todos los subsistemas, ¿no? Entonces, de tal manera que se hace un informe adecuado, ¿ve? Se redactan las conclusiones del diagnóstico de acuerdo a los problemas que se han ido identificando. ¿Ven, chicos? Bien. Ahí vamos, por ejemplo, la formulación de los objetivos del programa, ¿no? Se ha hecho un diagnóstico de la situación, corresponde a un segundo paso la formulación de los objetivos, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, que es un objetivo, primeramente, es la forma, ¿no? De que inversa, que definimos un problema, ¿ve? Es una situación, hábito o comportamiento que se consideran deseables para la población, ¿no? En general, el problema más común es la formulación de objetivos. Estos tienden a expresarse en términos abstractos. A veces la gente no los comprende, ¿no? Los están viviendo, todo eso, pero a veces decirlo en palabras, a veces una vez. 5 preguntas para facilitar la formación de objetivo. ¿Qué es lo que se logrará como resultado? ¿Cuánto espera lograr este resultado? ¿Dónde ocurrirá el logro del resultado? ¿Quién se beneficiará del resultado? ¿Cuánto se logrará para eliminar o aliviar el problema? ¿Ve? En cuanto al final agrega un toque de realismo al objetivo, ¿ves? Es importante incluir una medida para la cual se comprobará que el objetivo se ha logrado. Entonces, allí esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? A ver, el indicador de evaluación es la medida que proponemos
para cerciorarnos si estamos o no logrando los objetivos que nos hemos propuesto. Nos permite evaluar los logros de nuestro programa y se juzgará el éxito o fracaso del programa. Esto es muy importante, ¿no? En un programa educativo, pues, este puede ser de conocimiento, de actitudes, de conductas, o una combinación de esas tres categorías, ¿no? Al formular un objetivo medible, usar verbos activos para su enunciación, ¿no? Entonces son aquellos que indican acciones observables y medibles. Bien. Aquí este es el diseño o selección de estrategias, ¿no? Aquí ya estamos viendo la segunda parte de la segunda etapa, ¿no? Bien. Aquí en este paso, por ejemplo, el planteamiento consiste en identificar, analizar, seleccionar la estrategia más apropiada para llevar a alcanzar los objetivos. Pero aquí tenemos que ver qué es una estrategia, ¿no? Este ya es el segundo plan, ¿no? La segunda fase, digamos, del diseño del programa educativo en salud. La segunda etapa es esta, ¿no? El diseño de la estrategia, ¿no? Pero ¿qué es una estrategia? Es una serie de actividades que se van a realizar en forma secuencial y ordenada, ¿no? Y sistemática, a fin de lograr un objetivo definitivo. Definitivamente es así, ¿no? ¿Cómo desarrollar una estrategia? ¿Ya? La pregunta. Tener una reunión con el equipo de salud y representantes de la comunidad y de los grupos interesados. Esto es muy importante, por eso siempre les repito, involucrar a la comunidad. Pedirles que propongan acciones que les ocurran para lograr el objetivo. Una vez que el grupo termine de proponer ideas, se puede realizar una discusión sistemática. Una cabeza, dos, tres cabezas piensan mejor que una, ¿no? Dando ideas, a eso se refiere, ¿no? Para preparar una lista consolidada y depurada y que puede ser la definitiva, ¿no? Para poder trabajar en la estrategia, ¿no? Al final de esta tendrá una lista de posibles estrategias en las que se puede elegir las más apropiadas. Por ejemplo, ahí en este caso nosotros podemos verificar, ¿no? Qué tipo de problemas se pueden identificar ahí en la comunidad, qué objetivos se van a trabajar, ¿no? O sea, todo esto, qué es lo que se ha identificado en esta comunidad, qué problemas has identificado tú y cómo los van a trabajar, ¿verdad? Entonces, aquí cuando hablamos de objetivos, lógicamente todos trabajan con un mismo fin, ¿no? Un objetivo. Posibles estrategias sugeridas, cuáles se van a utilizar para trabajar en ello y cómo seleccionar, ¿no? Esas estrategias. Cómo se seleccionan esas estrategias, ¿verdad? Muy bien, cómo se van a seleccionar esas estrategias para poder trabajar adecuadamente, ¿no? Esto se debe someter a cada una de esas estrategias propuestas a un análisis de diferentes ángulos, ¿no? Para ver cuán factibles son de llevarlas a cabo, porque yo creo que tienen que ser muy asequibles y factibles de poderlas lograr realizar, ¿no? Cuando se analiza la factibilidad, o sea, de que se pueda realizar de una estrategia, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, ver cuáles son las fuerzas favorables y cuáles son las desfavorables que influyen en el éxito o fracaso de esa misma, ¿no? De la estrategia que estamos eligiendo. Y bueno, para realizar ese análisis se debe tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Es posible extender las fuerzas favorables? ¿No? ¿Cómo se va a trabajar aquí? ¿Es posible neutralizar o ignorar las fuerzas desfavorables? ¿Ves? O sea, ver la parte positiva, todo, para ver si en conjunto, qué se puede solucionar, qué es lo que está difícil, ¿no? Existen fuerzas desfavorables tan importantes que impiden que se siga la estrategia, que se siga trabajando en ella, ¿ven? Son fuerzas favorables lo suficientemente fuertes como para superar las fuerzas desfavorables, ¿ya? O sea, las positivas o las negativas. ¿Es factible ejecutar la estrategia después de analizar todos los factores? ¿Mm? ¿Es factible? ¿Ve? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver identificación de los recursos, ¿no?
Para poder trabajar en estas estrategias hay que también saber identificar con qué recursos cuento, ¿no? Entonces es necesario conocer con los recursos que tú cuentas, ¿no? Y qué vienen a hacer esos recursos, ¿no? Entonces, y cómo lo vas a poder trabajar, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata. Bien. Entonces, vamos a ver esta parte. ¿Qué son los recursos? ¿Ya? ¿Qué son los recursos? Estos son elementos tangibles e intangibles utilizados por una o más personas para implementar una estrategia y lograr un objetivo. Personas, materiales, infraestructura y financiamiento con el que se deben contar para poder lograr estos trabajos, estas estrategias, ¿no? Esos recursos con los que cuentas tú y la comunidad. Y de ellos también dependerá lo ambicioso de los objetivos y la factibilidad que se realice, ¿no? De implementar una estrategia, o sea, que se pueda implementar. ¿Cómo identificar los recursos requeridos? ¿Cómo los identificas, no? Al analizar esos recursos, los objetivos y las estrategias seleccionadas, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Ves? Se debe consultar a sus colegas del equipo de salud, buscar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de recursos? ¿Ves? ¿Con qué tipo de recursos cuentas? ¿De qué recursos tienes? Ya se disponen. ¿Qué recursos necesitas conseguir o desarrollar? ¿Dónde necesitan conseguir o desarrollar? ¿A dónde? ¿Dónde? Y la identificación de recursos necesarios a todo le permitirá determinar cuán realista es el plan. ¿Se va a poder llevar a cabo o no? En caso de no disponer de los recursos suficientes, revisar lo planeado con un sentido realista, ¿no? El desarrollo del plan, aquí. El desarrollo del plan. ¿Ve? Aquí, en el desarrollo del plan, nosotros vamos a visualizar. Vamos a ver. Ahí está. Aquí se explica, ¿no? Necesidad de explicar el plan de acción que se va a tomar, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y con qué recursos cuentas, ¿no? ¿Qué es un plan de acción? Ahí está, ¿no? Se determinan. Y aquí se asignan tareas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, los recursos, todo esto ya está ahí explicado. Y aquí más o menos en el plan, el desarrollo del plan de acción, aquí vamos a ver, se determina y se asignan tareas, se definen plazos, esto es muy importante, ¿no? Plazos de tiempo, se calcula el uso de todos los recursos con los que cuenten, y una definición formal de un plan de acción es como sigue, por ejemplo. Se va a hacer una representación resumida, ¿no? De las tareas que se deben realizar por ciertas personas. O sea, se reparte el trabajo en equipos, ¿ya? A ver, usted hace esta información, me vas haciendo unas encuestas, usted va haciendo esta situación por acá. Entonces, se trabaja en conjunto. O sea, todos al final van para lograr el mismo objetivo, pero se reparte el trabajo para que pueda llevarse una forma más ordenada, más coordinada. Un equipo se dedica a la investigación de tal situación, el otro, y al final todos reúnen los datos que han encontrado, ¿no? Y deben realizarse por ciertas personas en plazos y tiempos específicos y utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado, ¿no? Determinado. Y cómo elaborar un plan de acción, por ejemplo, como se lo he dicho en otros pasos, no trabajes solo aquí, ¿ya? Aquí tú tienes que trabajar en equipo, esto es muy importante. Con ellos se definen las tareas a realizar, por eso le digo trabajando en equipo, ¿no? Contestando las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Ya? Ahí está. ¿En qué orden, no? Debe realizarse las tareas. ¿Cómo deberán, por ejemplo, completarse las tareas? ¿Dónde se realizarán, no? Las actividades están involucrando a las personas.
¿Quién será el responsable? O las mismas, porque siempre tiene que haber una cabeza que guía en este equipo, ¿ve? Por eso siempre tiene que haber un líder que dirija todas las actividades. Y bueno, se ve el plan de acción, ¿no? Ahí está. Ahí se ve el plan de acción, por ejemplo. A ver, aquí. Solo este plan de acción se concreta cuando se ha formulado su objetivo, ¿ya? Ahí está. Y ha seleccionado su estrategia a seguir. O sea, hay un orden, ¿ve? ¿Cuándo se concreta ese plan de acción? Cuando has formulado tu objetivo y has seleccionado la estrategia que vas a seguir. Bien. ¿Cómo elaborar un plan de acción? A ver, lógicamente, la identificación de estas tareas mayores es muy importante que las tengamos presente, ¿ya? Y ellas nos van a permitir identificar tareas menores dentro de cada una de ellas, como llamar, por ejemplo, a concurso, entrevistar candidatos, etcétera, ¿no? Muy bien. A ver, una vez que se tenga la lista de todas las actividades, se debe decidir lo siguiente con respecto a cada tarea. ¿Quiénes son los responsables? Ahí está, ese es el punto a tratar muy importante, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Ahí está. ¿Ven? ¿Ya? ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo cada tarea? ¿Cuándo comenzarán? ¿Ven? A realizar esas tareas. ¿Cuándo empezarán? ¿No? A realizarse las tareas. ¿Cuándo deberán completarse esas tareas? Son preguntitas. ¿Qué tipos y qué cantidad de recursos se requieren y dónde se pueden obtener? ¿Mm? La mejor manera de hacer esto es utilizando un cuadro o diagrama con varias columnas. Eso te va a facilitar el trabajo, ¿no? Una presentación resumida de un cuadro te da de mucha utilidad para definir el número de actividades y juzgar si las actividades planeadas son realistas en términos de recursos humanos, de tiempo y de costos. ¿Ya? Y un plan así presentado servirá como instrumento administrativo y de control para el programa. El plan de trabajo permitirá al responsable detectar atrasos u otros problemas de ejecución de su programa. ¿Ven? Entonces, esto es muy importante. ¿Ven? Ahí están viendo ustedes una imagen de un grupo de personas que tienen preguntas, incógnitas. ¿Por qué? Porque cuando uno va recopilando información, si se trabaja en equipo, esta información se va integrando a todo el trabajo y se va informando de tal manera que luego ya no va a haber tantas interrogantes, ¿no? Entonces, miren, aquí hay estos datos, lo que nos faltaba lo tenemos aquí, entonces ya se va coordinando acciones de tal manera que esta información se utiliza adecuadamente para el trabajo en equipo y sobre todo en bien de la comunidad, ¿no? Por eso es muy importante estos datos que hemos hablado del diagnóstico y el diseño de las estrategias, ¿no? ¿Por qué? Porque sin ellas no se puede trabajar adecuadamente, ¿no? Por eso les digo, en todo hay que llevar pasos, es como ustedes van a ser futuros profesionales de la salud y han empezado desde un primer periodo de estudios, ¿no? Y han llevado un número determinado de cursos, ¿no? Asignaturas que los van a ir enriqueciendo en conocimientos que luego, cuando ustedes pasen el segundo periodo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, que es el último de su formación profesional, han ido pasos, ¿no? Entonces, ustedes han ido agarrando, informándose, estudiando, aprendiendo, aplicando, de tal manera que todo esto logran ustedes al final, logran una carrera profesional, ¿verdad? Entonces, cuando uno se hace un objetivo en la vida, así como lo han visto ahorita en este trabajito, ¿no? Cuando se forma un diagnóstico, en el caso de una comunidad, ¿no? Y se diseñan las estrategias para lograr un objetivo final,
y llegar a una evaluación. ¿Funcionó o no funcionó? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Entonces, todos estos son pasos que nos van a ayudar en un orden determinado a lograr un objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es lograr que este plan de estudios, ¿no? De este proyecto se lleve a cabo adecuadamente en esa comunidad para mejorar su calidad de vida. Siempre coordinando con el líder de la comunidad e involucrando a todas las personas que en ella lo conforman, ¿no? Toda la comunidad, todas las familias, el centro de salud, la municipalidad de esa comunidad, etcétera, etcétera. Involucrémonos para que todos trabajemos juntos, porque al final los beneficiados van a ser ellos. Y de esa manera lograr un excelente trabajo en equipo en bienestar de esa comunidad. De repente, todos en algún momento, ahorita, por ejemplo, de repente si yo vivo en Parcona, o vivo en Tinguiña, o vivo en Los Aquijes, o vivo en Pueblo Nuevo, o Cucaje, etcétera, 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 o en Santiago, todas estas comunidades, de acuerdo a sus líderes, ¿no? Que son personas que se identifican con la problemática de sus comunidades, y depende también la calidad ¿cómo les digo?, de informarse, de impulsar a la comunidad, de involucrar, de lograr que todos se involucren en el trabajo en conjunto por el bien de la comunidad. De eso depende de los líderes de ella, de la comunidad misma. Por eso es muy importante cuando vayamos a una comunidad identificar al líder de la misma para trabajar con ellos, ¿ya? Esto es muy importante porque es un dato muy valedero para poder investigar algún problema que pueda estar presentando esa comunidad, ¿ya? En conjunto. Entonces, esto es muy importante recordarlo, ¿no? Aquí, ven, el planeamiento, la ejecución y el control y eficiencia, ¿no? El reconocimiento y la formación de objetivos del programa, la selección de las estrategias, identificación de los recursos, desarrollo de un plan de acción y el diseño de la evaluación que ya viene la próxima semana, ¿verdad? El informe debe redactarse cuidando una muy buena información, ¿no? Un buen lenguaje que esté de acuerdo con el público a quien se dirige. Cuando se dice eso, se está refiriendo a que el lenguaje debe ser sencillo, no palabras rebuscadas, ni términos médicos y técnicos, porque ellos no nos van a entender. Cuando se hace un informe de este tipo, que tú vas a hacer el informe a la comunidad, en presencia de la comunidad, tiene que ser un lenguaje sencillo, para que ellos logren entender en qué se ha trabajado y cómo se ha trabajado, ¿no? Y cómo se ha llevado a cabo esta investigación, ¿verdad, chicos? Entonces, aquí nosotros vamos a tratar de reforzar, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros cuando estamos hablando de la primera fase del diagnóstico, esto es muy importante que en el diagnóstico de la comunidad a la cual tú vas a investigar o tú vas a trabajar, tú tienes que conocer qué problemática tiene tu comunidad a la cual tú te estás dirigiendo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que no dirijamos a esta comunidad y la estudiemos adecuadamente, ¿ya? A ver. Ya, muy bien. Ahora, una vez que tú haces un diagnóstico de esa comunidad, a ver, ¿qué identificaste? De repente yo identifiqué, primeramente, voy a trabajar con el centro de salud, en coordinación con mi municipalidad del distrito y con los líderes de esa comunidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es la comunidad de Santiago, ¿ya? Es una comunidad bien grande. Entonces, yo identifico qué problemas tienen, ¿no? Entonces vemos con ellos qué me explican, porque ellos son los que viven ahí y ellos saben, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, con ellos tú conversas, identifican la problemática
y de acuerdo a eso van avanzando, ¿no? Una vez que identificaron los problemas, ellos te dicen, por ejemplo, miren, ¿saben qué? Nosotros en esta comunidad tenemos un problema muy serio. ¿Cuál es? Bien, hemos visto que en estos últimos tiempos los casos de madres gestantes adolescentes han ido en aumento. ¿Ya? Vamos a suponer que este es un problema que ellas han identificado, ¿no? Y de verdad que es un problema serio, ¿no? Porque nosotros al ver madres gestantes sabemos el riesgo que corren esas niñas, esas madres adolescentes sobre todo, muchas de ellas mueren en el proyecto, ¿no? En el camino, por la inmadurez, etcétera, etcétera. Entonces, por la inmadurez de su cuerpo, a eso me refiero, ¿no? Y a la gran carga hormonal que significa un embarazo. También de repente ellos nos dicen embarazos indeseados, hay muchos nacimientos de niños, vamos a poner, y entonces se analiza el problema porque ellos viven ahí, conviven con este problema y lo están informando, ¿no? Entonces, ya estás identificando ese problema. Muy aparte de lo que ellos puedan presentar de repente en la comunidad también, no cuentan todas las personas con el servicio básico de agua, ¿ya? Agua y desagüe, que es muy importante que lo tengamos en nuestros hogares, porque de esa manera, al haber agüita y desagüe, va a evitar que haya muchas enfermedades, ¿no? Que se puedan presentar enfermedades transmisibles por contaminación con roedores, con insectos. Entonces, de esa forma se ha identificado el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los trabajadores de salud con una comunidad? Vamos a trabajar en esto. Hacen un proyecto, como el que estamos conversando, ven las posibilidades de cómo llevarlo a cabo, se trabajan en grupos, ¿no? Pero todos en equipo, en conjunto, de tal manera que se reúnen todos los datos y van llegando a una conclusión, ¿no? Después eligen las estrategias que van a seguir para poder llevar a cabo bien este estudio, este proyecto educativo en salud, y en esta comunidad es factible o no es factible de realizarlo. ¿Ven? Entonces, ¿con qué recursos cuentas? Otra cosa de que, ¿con qué recursos económicos o materiales? Pueden ser de imprenta, de escritorio, etcétera, etcétera. O de repente dinero en efectivo que necesitamos. O también, ¿con qué grupo de personas que estamos involucrando contamos, ¿no? O sea, ¿con qué grupo de personas estamos contando? O sea, ¿quiénes nos van a apoyar en este trabajo? ¿Ya? Esto también es muy importante. Entonces, todo eso, una vez que ya se vio todo esto en conjunto, cómo lo van a hacer, en qué plazo lo van a hacer, cómo vamos a ir avanzando, cómo nos vamos a ir comunicando, y cuando se llegó al final de las estrategias y todo esto, ya viene lo que es la evaluación, ¿no? Pero la evaluación lo vamos a explicar la próxima semana. Bien, entonces, de todo eso trata esto, jovencitos. Cuando ustedes vayan a trabajar, a laborar a un centro de salud, ustedes tienen que coordinar con los trabajadores de ese centro para poder llevar a cabo un proyecto o algo que estén realizando, ¿no? Bueno, antes de la pandemia se salían a los colegios de las comunidades donde los chicos iban a dictar sesiones educativas o charlas educativas y le brindaban a los jóvenes. Primero se averiguaba qué tema les interesaba, ¿no? Qué querían escuchar. Entonces, todo eso se les iba anotando, todos esos puntos, y se brindaba, ¿no? La educación a los grupos de jóvenes interesados. Y es una forma muy bonita de trabajar con la comunidad y educando a la población y sobre todo al grupo más vulnerable, ¿no? En este caso que son los niños, los adolescentes y las adolescentes, que es un grupo muy vulnerable de nuestras comunidades. Entonces, tú como futuro trabajador de la sociedad de salud, entonces tú vas a darte cuenta qué importante es la educación. Bueno, desde ahora no sabemos nosotros lo importante que es la educación, de hecho, ¿no? Pero en estos casos, cuando se trata de brindar
ese trabajo de realizar un proyecto educativo en salud en una comunidad, se tiene que trabajar y unir fuerzas para lograr ese objetivo. Bien, yo les agradezco la atención. A ver, yo quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema que hemos conversado. A ver. Sí. A ver, ¿quién opina? ¿Quién más? A ver. A ver, ¿qué piensan, chicos? A ver. Ya. Ya. A ver qué piensa señorita Huarcaya, a ver qué opina. Que Sí. Bueno, es un tema muy interesante Ya. que nos va a servir más adelante cuando nosotros ejerjamos nuestra carrera, como se dice. Cierto, eso les va a servir, miren, porque siempre cuando ustedes vayan a un hospital, a un centro de salud, un puesto de salud, en este caso se trata de todo lo que es comunidad, ¿no? Sí, es muy importante conocer esto. De repente van a ir cambiando con el tiempo algunos pasos, algunas cosas, pero siempre va a haber un orden. Eso no debemos olvidarlo. Siempre va a haber un orden en el trabajo, ¿no? Lógico, tiene que llevarse de manera ordenada. Muy bien, Rosa. Así es. A mí me gusta que opinen también a través del chat, no hay problema, yo los escucho. ¿Qué dice Gutiérrez Caico? A ver qué dice Gutiérrez Caico. ¿O qué dice Vila? Ajá, en el centro de trabajo. ¿Qué dice Vila? Porque no se le escucha a Vila. O escríbelo en el chat. Muy bien, Ananculí, Cabrera Asensio, muy bien, ¿ven? ¿Ve? Están participando, así me gusta, ¿ven? Y esto les va a servir mucho. Ahí está, muy bien. A ver. Por supuesto. Muy bien, Ivana. Muy bien. Ya. Ya. Muy bien. Ananculí, perfecto. Muy bien. Ajá. Injante. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, chicos? Que todo, lógicamente, todo lo que tú estás estudiando, todo lo que tú estás aprendiendo en estos momentos se va a proyectar, lógicamente, para lo que es tu futuro, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Lógicamente, ¿ves? Ahí está. Muy bien. Ya. Muy bien. Muy bien. Así es, chicos. Ya. A ver, ¿qué dice Brian?
Kenny, yo te invito, Kenny Bryant, yo te invito a que hagas esta consultita en el InfoYaleve, ¿ya? Sí, Miss, buenas tardes. ¿Está bien? Sí. Sí, no, si no, Miss, disculpe, buenas tardes, sino que lo que pasaba es que como una compañera estaba preguntando sobre si el Yaleve podría esperar unos días, y yo en el primer ciclo también tuve ese pequeño problema, Ya. y yo también tenía, o sea, una preocupación si es que el Yaleve podía esperar. Y me Ya. comunicaron que normal, ellos podían esperar el tiempo que quisiera, pero lo que pasa es que cuando yo acabara el ciclo, para Sí. comenzar el segundo, tenía que pagar todo eso, si no, no iba a poder inscribirme. Sí, ese sí, Eso, eso sí sé, sí, eso era porque lo que varios chicos se han pasaba. presentado ese problema. Sí, y eso es lo que quería comunicar. De repente la compañera no sabía eso y ya quería comunicarles. Bueno, Ya. Miren, sabe que sí, realmente muchos jóvenes han presentado esto. La institución les ha dado un tiempito, yo sé que les ha dado un tiempo para poder pagar esa deudita, pero, o sea, del primero al segundo tienen que ya estar completo todo eso cancelado, ¿sí? Y después ya pasar al segundo invicto, ¿no? O sea, que no hubiera deuda. Sí, eso sí, yo sé que ha estado pasando eso, debe ser por la situación que estamos viviendo en esos momentos, ¿no? Pero lo recomendable sería, para que no te sea muy pesado, es mes a mes, ¿no? Porque a veces cuando se junta mucho, se hace pesado, ¿no? Ese pago, ¿no? Entonces, tratemos de que más bien, ir pagando poco a poco, pues, para que no se junte eso. Ujú. Bien, chicos, veo que el día de mañana, ¿no? De 8 de la noche a 11:59 de la noche es el examen. Son 20 preguntas, un intento, lo que significa que si yo entro a desarrollar el examen, no debo parar de desarrollar hasta la pregunta 20, ¿ya? Porque si tú entraste y no lo desarrollaste, eh, se cerró tu oportunidad. Entonces, por favor, cuando entren, ya entren a desarrollar. De 8, 9, 10 hasta las 11 de la noche con 59 minutos van a tener ustedes este tiempo para poderlo desarrollar, ¿ya? Una hora, son 20 preguntas sencillísimas, nada de otro mundo, analícenlas bonito. Recuerden siempre que este sistema, como que todas las preguntas las vuelve a chocolatear, como decimos nosotros, ¿no? Las envuelve toditas. Si la 1 estuvo en un inicio, por ejemplo, ahí, después va a estar en la número 20, en la número 15, no sabemos, porque eso es automático, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Por eso les decía, estudien todo poco a poco para que de esa manera el día que les toque el examen ya no se les junta tanta información, ¿no? Escúchenme, solamente ustedes van a estudiar la parte 1, que es educación para la salud, campos de acción en educación para la salud, modelos de abordaje en educación para la salud y la primera etapa del diagnóstico. O sea, lo que hoy día hemos conversado hasta la número 4. Ustedes abren la plataforma, ahí está sus separatas, sus diapositivas de la 4. Pero aquí yo, para explicar, la he juntado la 4 y la 5, como han visto. Y la 5 también ya está abierta. Pero a partir de la próxima semana, en las 5 yo he dejado una tareita que ustedes me la van a responder, ¿ya? A partir del lunes. O sea, ustedes el lunes entran a la actividad 5 y van resolviéndola, ¿ya? ¿Ya, chicos? Para que no tengan problemas de notas. Traten todos de mantener sus trabajitos, de enviarlos en PDF. Es bien práctico el PDF, ¿no? Y bueno, y si no pueden en PDF, en Word, pero envíen sus trabajitos para que no les falten notitas al final del semestre. ¿Ya? Entonces, evitemos esos problemitas para que ustedes estén tranquilos, estén invictos y no deban notas, ni trabajos, ni nada. ¿Ya? Entonces, por favor, para aquellos jóvenes que no han enviado, yo a partir de las 9 de la noche voy a abrir las tareitas de nuevo para que las reenvíen, ¿ya?
para aquellos jóvenes que no han podido enviar, porque yo he visto que varios hay que no han enviado, ¿ya? Y dice enviado, pero no llegó nada, ¿ya? Así que, por favor, pongan un poquito más de empeño, ¿ya, chicos? Porque total, el beneficio para ustedes, el futuro es de ustedes y el bienestar es para ustedes. Así que esmérense, pónganle más punche, más deseo de hacer bien las cosas. Y bueno, en estos momentos hay que ponerle a seguir cuidándonos, ¿no? A seguir cuidándonos, mantener nuestra distancia social, usar nuestras mascarillas al salir, lavarnos nuestras manitos, y etcétera, etcétera, etcétera. Estudien. Mañana de 8 a 11:59 está abierta la plataforma para que ustedes puedan responder, ¿ya? Cuídense mucho y si hay algún problema a través de mi delegada, de su delegada, me hacen llegar su inquietud, por favor, ¿ya? Las inquietudes que me han manifestado el día de hoy se las voy a enviar yo a mi coordinadora y hablar con el profesor que me dijeron, ¿ya? Toda esta situación. ¿Ya, chicos? Si no hay alguna preguntita más, me despido de ustedes, ¿ya? Hasta luego, Miss. Buenas tardes. Hasta luego, señorita. Gracias por su atención, chicos, ¿ya? Hasta luego, profesora. Cuídense, cuídense. Hasta luego, profesora. Cuídense, cuídense. ¡Chao, hijita! Ya. Ya. Rosa Guaroto, manda tus tareas, hija, pues. Sí, Voy a Miss, abrir yo de las nuevo tengo- las tareas. Rosa, Miss, ¿estás sí, ahí? Sí, yo todos los tengo ahí en PDF, estoy listo para mandar, Miss, sino que como le digo, que mi celular ha estado fallando. Uy, ¿no tienes alguna amiga que te pueda ayudar con eso para mandar tus PDF? No, sí, ya los hice, todo está en PDF, sino que cuando yo lo quise mandar ya no tenía abierto la plataforma, Ah, ya. por eso dije, Ya, estaba consultando. esta es Sí, la ya última está. vez que hablo. Esta es la última vez, Miss, ¿ya? sí, Miss, Para sí, apoyar. ya está todo, ya listo. Porque yo sé Sí, que han Miss, tenido ya está todo. problemas. Ya, ok, muy bien. Ya, Miss, muchas Estamos gracias. en contacto. Ya, chao. Ok, cuídese, gracias. Bye, bye.